¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a esta mesa de discusión en torno al aniversario número 500 de la conquista, de la caída de México a Tenochtitlan. Estamos esta tarde platicando con Cristian Duverger, José Luis Pescador y Enrique Ortiz en torno a este acontecimiento fundamental de la historia de México, este acontecimiento que define la historia de nuestro país, la identidad también de México. Muchas gracias a las librerías que están retransmitiendo este evento en sus distintas plataformas. Gracias a Porrúa, a Gonville, a Bodega de Libros y a Sammons. Todos ellos han abierto un espacio para que esta charla pueda tener lugar. También en cada una de estas distintas plataformas podrán encontrar un link para acceder a la compra de los libros de los autores que esta tarde nos acompañan y que tendrán esta conversación. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a Enrique y a José Luis Pescador por estar esta tarde con nosotros. Gracias. A continuación, haré una breve presentación de nuestros ponentes. Será una breve presentación porque, bueno, esto es una conversación entre amigos y seguramente los conocen muy bien, pero no quisiera quedarme sin decir algunas palabras. Cristian Duverger es doctor por la Universidad de la Sorbona y profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Se ha dedicado al estudio del México prehispánico y virreinal y ha realizado trabajos arqueológicos en nuestro país. Entre sus publicaciones se encuentran La Flor Letal, El origen de los aztecas, El primer mestizaje y una edición del diario de a bordo de Cristóbal Colón. Además, por supuesto, de su exitosa biografía de Hernán Cortés, publicada en 2 volúmenes, Vida de Hernán Cortés, La Espada y Vida de Hernán Cortés, La Pluma. Cristian, muchas gracias por acompañarnos desde Francia esta tarde. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Enrique Ortiz, mejor conocido como Tlatuani Cuauhtémoc en redes sociales, es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y maestro en Marketing por la Universidad de Anáhuac. Se ha convertido en los últimos años en un gran divulgador de la historia mesoamericana en redes sociales y medios de comunicación. También es columnista habitual en varios medios digitales, conferencista e invitado especial en algunos programas de televisión, y es autor de la novela histórica Las Águilas de Tenochtitlan y del libro El mundo prehispánico para gente con prisa. Enrique, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Un placer estar aquí esta tarde. Y finalmente, José Luis Pescador es artista visual, autor de cómic y arqueólogo aficionado. Ha publicado su trabajo en editoriales de España, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y México. Ha expuesto su trabajo de forma individual y colectiva en museos y espacios de arte. En 2010 dirigió el proyecto de cómic histórico Serie Bicentenario, que involucró a escritores y algunos de los mejores historietistas de México. Es autor de la novela gráfica La caída de Tenochtitlan. José Luis, también, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, como decía, a esta mesa de discusión en torno a la caída de México Tenochtitlan, un acontecimiento pues sumamente relevante para la historia de nuestro país, un acontecimiento en torno al cual hay lamentablemente muchos mitos y también muchas simplificaciones, y quisiera que precisamente empezáramos a hablar de estos temas, de las distintas simplificaciones y de los distintos mitos que existen en torno a este evento histórico tan importante. Y Cristian, tú recientemente has publicado esta biografía sobre Hernán Cortés, bueno, ya tiene algunos años, en la cual precisamente revisas la figura de Hernán Cortés y haces una reinterpretación muy importante de su figura, porque justamente pasas de esta visión que ha existido por tanto tiempo de un Hernán Cortés como un bárbaro conquistador a una figura mucho más sofisticada, mucho más consciente de sus actos, y que por supuesto esto cambia por completo la visión que tenemos no solo del propio Cortés, sino de la conquista de México. ¿Por qué no empezamos a hablar un poco en concreto de la figura de Cortés, ya que es uno de los protagonistas de la conquista de México? Sí, gracias por tu presentación. Creo que podemos hacer eso, entrar en la personalidad de Cortés, pero antes me gustaría explicar una cosa, que es la siguiente. Y siempre hemos considerado la conquista de México como un episodio de la historia occidental, de la historia de Europa, de la historia de España. Y finalmente nunca, y pasamos del otro lado para explicar un poco lo que ocurrió a partir del marco indígena prehispánico. Entonces, aprovechando el hecho de que a la vez soy arqueólogo y antropólogo y historiador,
Y creo que el cambio importante es eso, es cambiar el punto de vista, de perspectiva, cambiar nuestra visión, no solamente en relación con la personalidad de Cortés, que vale la pena de comentar y de explicar, pero también con esa idea de que lo que ocurrió no es explicable a partir únicamente de la historia hispánica. Por ejemplo, el mestizaje. Y como lo saben, y explico en mis libros cómo Cortés llega con una idea que es el mestizaje. Eso es un poco conocido, pero Cortés llega en México en 1519, con 500 hombres y sin ninguna mujer y sin armamento. Entonces, ya es un elemento, es un pequeño grupo y que tiene su especificidad. Y llega Cortés con su idea, y su idea es el mestizaje. ¿Dónde nació su idea del mestizaje? No es una idea que viene del viejo mundo. No hay ningún, en la época de Cortés, 1519, no hay ninguna teoría del mestizaje. Quiero decir, y teoría positiva del mestizaje. Del otro lado, el mestizaje es una idea absolutamente prehispánica. Y en Mesoamérica es una palabra moderna que utilizamos para platicar de la realidad. A veces se llama el imperio azteca, pero la palabra imperio no es tan eficiente. Pero Mesoamérica es el México de hoy que incluye la parte de América Central. Entonces, en Mesoamérica hay una civilización de sedentarios asentados desde, vamos a decir, 2000 antes de Cristo, y que desarrollaron la agricultura, una escritura, lo que significa una historia. Y en este mundo de sedentarios que necesitan que tenían la necesidad de radicar cerca de sus milpas, siempre a través de este mundo de sedentarios hubo entradas de nómadas que en la época se llaman los chichimecas. Y la historia de los 25 siglos de Mesoamérica, esa historia se hace a partir de la integración de esos nómadas en el mundo mesoamericano sedentario. Entonces, la integración de los migrantes, de los nómadas, es algo que constituyó realmente Mesoamérica y es un elemento dinámico de la constitución de Mesoamérica. Hay que entender, por otra parte, que Cortés radicó 15 años en las islas. Esas islas, y Santo Domingo y Cuba, son parte de Mesoamérica. Entonces, conocía perfectamente todo eso. Y la idea de Cortés fue de llegar con un pequeño grupo de hombres solteros. No hay ninguna mujer. Eso fue la decisión de Cortés de entrar sin mujeres y sin armas, porque era imposible vencer con 500 personas y a 25 millones, lo que se considera como pertinente, 25 millones para toda Mesoamérica y 18 millones para únicamente la parte del altiplano central. Entonces era imposible hacer una guerra. La idea de Cortés es entrar como un grupo chichimeca y solicitar la integración en este mundo. Y eso es un cambio de perspectiva. No podemos entender la actuación de Cortés a partir del punto de vista europeo de la época.
Enrique, ¿qué piensas de esta visión que es tan distinta de la que normalmente tenemos comúnmente sobre la conquista, principalmente como una confrontación bélica? Sí, bueno, desde mi punto de vista, Europa estaba en expansión, ¿no? Europa estaba en expansión, estaban buscando también riquezas, estaban buscando pues materiales preciosos, metales preciosos, y pues esa es la forma en la que se va expandiendo el poder europeo hacia diferentes lugares, también buscando rutas de comercio para obtener hacia el oriente, ¿no? Para obtener todo lo que son estas especias, todas estas sedas, todos estos materiales preciosos. Y de repente, pues, se encuentran con un continente, con un espacio ahí que se conocería como América, ¿no? Desde mi punto de vista, Hernán Cortés llega aquí ya con un plan muy bien concebido, ¿no? No solamente se trataba como las expediciones anteriores, ¿no? De Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, pues que venían a explorar, que venían a hacer rescates, ¿no? Rescates, ¿qué esto qué significa? Pues obtener nuevamente intercambios, metales preciosos, oro, plata, algunas piedras semipreciosas. Hernán Cortés sale de lo que es Isla Fernandina de Cuba, pues ya con un plan muy bien preparado, que es llegar a estas tierras y establecerse, ¿no? Eso es importante. Él ya no busca solamente seguir con esta exploración y realizar rescates. Él llega porque él sabe, ya sabían de la riqueza que había en el centro de Mesoamérica, ya sabían que había grupos sumamente desarrollados, sumamente sofisticados, ¿no? Culturas, ciudades inmensas. Y pues Hernán Cortés llega aquí ya con una idea en la mente que es realizar la conquista. ¿No? Bueno, antes que nada, establecer ya una cabeza de playa, ¿no? Un punto estable en lo que ya sería la parte, el territorio que actualmente conforma México. No olvidemos que ya había una presencia continental española o europea en lo que era el Darién, ¿no? Allá por Centroamérica. Y Hernán Cortés busca fundar la Villarrica de la Veracruz, ¿no? ¿Esto con qué propósito? Esto con un propósito de desvincularse de la autoridad del gobernador de Cuba. Recordemos que no sale en buenos términos con este gobernador, ¿no? Diego Velázquez de Cuéllar. Y él llega y lo primero que busca, porque Cortés era un hombre que seguía la ley, era un hombre latino, era un hombre estudiado, era un hombre muy complejo que podía ser muy violento cuando era requerido. Sin embargo, era un hombre del Renacimiento con todos sus pros y sus contras. Hernán Cortés, tratando de seguir la ley, decide fundar la Villarrica de la Veracruz para desligarse de su antiguo patrón. Que esto es el comportamiento típico pues, de los conquistadores del siglo XVI. Recordemos que el propio gobernador de Cuba, Diego Velázquez, se desvincula de Diego Colón, el hijo de Cristóbal, y posteriormente Hernán Cortés se desvincula del gobernador de Cuba y posteriormente Cristóbal de Olid, este conquistador que se va a las Cibueras, lo que actualmente es Honduras, también busca ¿no? Salirse de este control y él realizar su empresa y él establecer su dominio, ¿no? Realizar sus hazañas. Entonces fundan la Villarrica y pues de ahí comienza todo un intercambio cultural, empieza todo este diálogo, ¿no? Que hablando de los mitos de la conquista, pues siempre se piensa, no es que la comunicación fue sumamente eficiente gracias a Marina, ¿no? Era sumamente ágil, se entendía todo con claridad. Y eso es un mito, eso es un gran mito de la conquista, ¿no? Solamente para ubicarnos, Marina, que prefiero llamarle Marina que Malinali, ella hablaba popoloca, ella hablaba maya chontal y hablaba náhuatl. Hernán Cortés hablaba español y Jerónimo de Aguilar hablaba maya yucateco y castellano o español, ¿no? Imaginemos todo este círculo de comunicación en el cual, por ejemplo, para hablar con un mensajero de Motecuzomatzin,
tenía que hablar en náhuatl. Malinalio Marina lo traducía del náhuatl al maya chontal, ojo con esto, a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar medio entendía porque él hablaba también maya yucateco de la península, y de ahí lo traducía al castellano para que Hernán Cortés pudiera comprenderlo. Este círculo de comunicación se llegaba a complicar aún más si metías factores, por ejemplo, como el cacique gordo de Zempoala, ¿no? Cuautlevana, que él hablaba totonaca, y seguramente que también posiblemente hablaba náhuatl, ¿no? Pero aún así era muy complicado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay muchos mitos en la conquista, ¿no? Hay muchos mitos. Recordemos que todo lo escrito, en gran medida en el siglo XVI, pues buscaba cumplir con una agenda, con un objetivo. Tanto las cartas de relación de Hernán Cortés como la magnífica obra de Bernal Díaz del Castillo, así como las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas en su brevísima obra de la brevísima destrucción de las Indias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es importante siempre, pues, cotejar toda esta información, pues, para acercarnos un poco más a lo que fue en realidad este proceso histórico que denominamos conquista de México Tenochtitlan, no la conquista de México, que esa todavía hasta el siglo XIX, inicios del XX, pues seguía desarrollándose. José Luis, tú escribiste y dibujaste una espléndida novela gráfica sobre la caída de Tenochtitlan, que de hecho se llama precisamente así, La caída de Tenochtitlan. ¿A qué mitos te enfrentaste a la hora de elaborar esta novela y cómo te enfrentaste a ellos? ¿Intentaste de alguna manera replantearlos, resolverlos de alguna manera? Pues justamente como dijo Enrique, había ya que pensarlo desde el mismo título. Es decir, yo lo tenía primero como la conquista de México, pero cuando estudiando un poco más el fenómeno, pues me doy cuenta que en realidad pues no, México es un abstracto que todavía no existe, que es demasiado grande, y fue el primer cambio que hubo. Centrarlo mejor hacia la caída de Tenochtitlán, que bueno, es mucho más abarcable, se refiere solo a una ciudad y no a todo un fenómeno cultural que llega hasta nuestros días. O sea, digamos que de alguna manera el punto de vista que yo intenté adoptar era acotarlo a ese suceso en particular, como a una campaña militar, y ya, dejando de lado las implicaciones sociológicas, todo el choque cultural que vino después, como que ese era el punto. Y otro de los puntos de partida que creo que también utilizan ahora muchísimo es esa visión de los vencidos, pero más bien como la visión de los grupos. Yo trataba en el cómic de hacer que se notaran incluso que las caltecas son una nación distinta, que los mexicas eran otra, y que los totonacas tenían razones. Vamos, lo importante, el reto, creo, era que se distinguieran entre todos. Y bueno, así poco a poco se fue haciendo. Digamos que este número, el de la caída de Tenochtitlan, libro 1, porque es más de uno, abarca, es como una gran... como que empieza desde atrás, es como una gran introducción, ya para luego entrar ahora sí a la caída de Tenochtitlán. Por eso me gusta decir que el libro termina y empieza en un solo o en unos cuantos días nada más. Digamos que dura el último día de la caída de Tenochtitlán, cuando ya todo está perdido, y luego en retrospectiva se habla de esa campaña militar. Y bueno, por supuesto, a la hora de crear el guión, pues sí se tienen en cuenta todos los puntos de vista diferentes. El punto de vista de Christian Duverger, pues también me parece sumamente interesante, ¿no? Y aterrador un poco, que digo, wow, claro, Bernal Díaz del Castillo, probablemente era un seudónimo de Hernán Cortés. Entonces, si de por sí ya a Cortés se le pone también como el padre de la patria, pues a lo mejor tendríamos que replantearnos
todo desde los cimientos y revolver todo para analizarlo nuevamente, ¿no? Octavio Paz también tenía una visión muy clara de la Malintzin como una traidora, etcétera. Y después vienen otros libros como el de Camilla Townsend, que también pone a la Malintzin en otro punto de vista. Entonces, pues no sé, creo que también el cómic da la pauta para hacer algo que no sea tan rigurosamente científico y que se pueda tomar más libertades, creo yo. Cristian, pues José Luis nos da pie para que regresemos a hablar contigo y hablemos ahora sí un poco más de la figura de Hernán Cortés. Ya nos decías que el replanteamiento de tu obra y el replanteamiento que tú consideras que es necesario hacer no tiene que ver únicamente con la visión de los conquistadores y con la visión de la historia europea, sino con la visión incluso mesoamericana, que tiene que ver con el mestizaje. Retomando un poco lo que decías al final de tu primera participación sobre cómo Cortés tenía una idea desde el principio de su expedición, una idea que tenía que ver con el mestizaje y que por eso en un primer momento no había concebido su expedición como una campaña militar y era un grupo pequeño de 500 hombres sin armas y demás. ¿En qué momento cambia esta primera idea de Cortés o en qué momento se tiene que convertir en una expedición bélica? Y por qué finalmente se da ese enfrentamiento militar con el pueblo mexica. Bueno, inicialmente Cortés llega con caballos, eso 16, eso es importante porque los caballos sí tuvieron su papel muy importante en la caminata hacia México, pero realmente de arcabuces, 13, tiene 13, son armas de fuego y que realmente son inoperantes, son pesadas, hay que poner una horca y hay que entrar el polvo por la gula, la boca del cañón, y hay que utilizar una mecha para encender el polvo que está dentro, lo que significa que no se puede utilizar durante la estación de lluvias, y Cortés llega al momento de la estación de lluvias y dispara una bala de entre 15 y 20 gramos hasta 25 metros. Entonces, realmente, y el uso que hizo Cortés de las armas de fuego fue simbólico. Fue un uso simbólico. De la misma manera, y hay cañones en los barcos. Puso un cañón en los barcos. Y esos cañones de la época que llamamos lombardas, porque fueron experimentadas en la guerra de Lombardía, de las guerras de Italia en el siglo XV, y de lombardías, y pasó a bombardear, etcétera. Es una corrupción de lombardías. Entonces, esos cañones fueron inventados para perforar los muros de los castillos de Europa. Como no hay castillo en México, son armas que funcionan de manera simbólica. Entonces, realmente hay una por barco, entonces hay 12 barcos, 12 cañones, y finalmente, y realmente no es la idea de Cortés de entrar para hacer una conquista armada. Y me gustaría regresar a lo que nos comentó Enrique y sobre los idiomas, porque es interesante que, y no es una crítica, es lo que hoy es la creencia de hoy. Hay otra visión. Sí entendemos que las islas son partes de Mesoamérica y se hablaba náhuatl en Cuba y en Santo Domingo, de la misma manera que se hablaba náhuatl en cualquier parte de Mesoamérica. Y no solamente como se ha pensado a un momento en el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, siempre hubo hablantes y náhuatl hablantes en Mesoamérica, y los náhuatl son parte de los fundadores de Mesoamérica. Entonces,
había mucho nahuablantes en Santo Domingo y en Cuba, y Cortés habla perfectamente el taíno, que es el idioma que se habla en las islas. Porque después de 15 años, es evidente que una persona inmersa en un mundo cultural otro habla el idioma del lugar. Entonces, siempre explicamos que Malinche fue muy inteligente y aprendió muy rápidamente el castellano, pero el problema es que Cortés también hablaba náhuatl al llegar y tenía sus intérpretes en náhuatl, que eran los cubanos que llegó con él. Eso lo tenemos en varios textos. Entonces, siempre lo pensamos a partir de la idea y que es la idea del siglo XIX. Y mi trabajo fue cambiar un poco el orden de los asuntos. Entonces, para contestar a la pregunta, ¿cómo Cortés pasó de su idea, vamos a decir, su deseo de integración como una tribu chichimeca, a la batalla de Tenochtitlán, que realmente fue una batalla? Entonces, hay que decir que prácticamente en la caminata hacia Tenochtitlán hay una verdadera batalla, que es la de Centla, que al primer momento en Campeche, al momento de desembarcar, hay una batalla y finalmente va a ser la verdadera, la única que Cortés tendrá que pensar como una batalla organizada, y eso es la consecuencia de la mala actuación de las dos expediciones precedentes, ¿no? La de Córdoba y la de Grijalva. Entonces, los lugareños saben que no quieren nada de la entrada de esos españoles de este tipo. Con Cortés será un poco diferente. Entonces, viene la batalla de Centla, que termina por la ofrenda de 20 mujeres, entre las cuales hay Malinche, y eso significa que es una prueba del deseo de integración de este grupo adentro del marco de Mesoamérica. Pero evidentemente no interesa a Cortés de instalarse en Centla, no quiere ser dueño de Centla o asociado al poder de Centla, quiere ir a Tenochtitlán. Entonces va a seguir, pero en Veracruz no hay batalla, en Zempoala no hay batalla, en Tlaxcala a veces se dice que hubo batalla, pero no. A un momento dado, Tlaxcala presenta 120,000 guerreros, pero no hay batalla realmente. Son pequeñas cosas, mataron los indígenas, mataron 2 caballos, etcétera, y hubo unos o 2 muertos, ¿no? Pero no fue realmente una batalla. Y luego viene Cholula, que siempre se presenta como una matanza de los españoles hacia los indígenas, que lo es parcialmente. A un momento dado los españoles necesitan salir. Es una trampa, ¿eh? Cholula. Entonces los españoles necesitan salir de la ciudad, y el problema de Cholula es que durante 3 días los tlaxcaltecas, muy enojados por la traición de sus aliados de Cholula, y saquearon absolutamente la ciudad durante 3 días. Y el tercer día Cortés paró todas las hostilidades y se fueron y caminando hacia México. Y no hubo tampoco batallas para entrar en México. Entonces el problema, ¿dónde está? Viene de Narváez. Y cuando entra Cortés en noviembre, el 8 de noviembre de 1519 en México, y Narváez va a llegar 4 meses después, y Narváez llega con otra visión. Llegan uno con 1,200 hombres, vienen con sus familias, lo que significa que hay mujeres y niños. Y es una empresa de, vamos a decir, de colonización.
y no de integración. Lo que quiere hacer Narváez es imponer el sistema español, hispánico, en México, y no era la idea de Cortés. Entonces, la presencia misma de Narváez perturba la idea de Cortés. Cortés tiene que ir, eso es conocido, a Veracruz para luchar contra Narváez, captura a Narváez, integra a los soldados de Narváez, pero esos soldados son los de Narváez. Entonces, siempre los problemas internos que tuvo Cortés, siempre fue con los soldados de Narváez que tienen otra idea, que es un poco la idea de la colonización. Luego viene la Noche Triste, y el motivo del rechazo de los españoles de los 80 que quedan, claro, la matanza del Templo Mayor tiene su papel, pero realmente el problema es que la rebelión de México está en contra de la llegada de Narváez y tienen la idea de que Cortés presentó un proyecto que era un proyecto de integración. ¿Por qué no? Eso es una especie de intercambio. Pero la idea de Narváez es muy diferente. Entonces, Narváez provoca la Noche Triste. La Noche Triste provoca la huida de Cortés, que recupera la alianza de los tlaxcaltecas, y finalmente la batalla de Tenochtitlán es una verdadera batalla y que probablemente no había soñada Cortés, no la había pensado así, pero tuvo lugar y eso fue un elemento importante. Pero la presión, creo que la presión fue doble para Cortés. Uno de los soldados que quieren tener una parte del rescate, de lo que se puede recuperar, y dos, los tlaxcaltecas que quieren apoderarse del poder de México. Hay que hacer una paréntesis. Cortés recibe muchas ofrendas de oro, etcétera, al momento de sus contactos en Veracruz, tanto en la playa de Veracruz que en Zempoala o en Cuyastlán, etcétera. Y todo eso lo va a mandar al rey para obtener la benevolencia del rey y la protección del rey. Hablo de Carlos V, del flamante Carlos V, que hasta la fecha era Carlos I, rey de España. Y a partir, es contemporáneo, ¿no? El mismo momento de la conquista, en 19, y el rey de España se transforma en emperador. Entonces, Cortés va a mandar todo el rescate a Carlos V. Entonces, sus hombres, su tropa, no lo acepta así, no es fácil. Y yo pensaba que era para mí, etcétera. ¿Dónde está el oro? ¿Por qué mandar el oro al rey que no reconocemos así? Entonces, había una presión de su tropa, y en particular de la gente de Narváez y de los tlaxcaltecas. Entonces se hizo la batalla de Tenochtitlán, pero realmente se hizo, si leemos las descripciones, Cortés quiere hacer una especie de conquista a la manera prehispánica. Todos los relatos explican que Cortés quiere tomar el Templo Mayor de México, lo que es la cristalización de la conquista en el mundo prehispánico. Entonces quiere entrar caminando hasta el Templo Mayor y tomarlo de manera simbólica. Entonces, no sé si hasta la batalla de Tenochtitlán la podemos describir como una batalla de tipo europeo. Esos son mis ideas. Enrique, justamente antes, en la charla que teníamos previamente a salir al aire, bueno, a salir en línea, quiero decir, platicábamos sobre cómo la conquista no puede ser simplificada a términos binarios, es decir, ni todos los españoles son Cortés. Además, justamente ahora Cristian nos decía que dentro de los mismos españoles había facciones y había divisiones. Tampoco los
mexicas o los pueblos mesoamericanos pueden identificarse como una sola nación. ¿Puedes hablarnos un poco de ello, sobre las distintas identidades o las distintas facciones que había en cada uno de los bandos y Sí, cómo claro. influyeron en el proceso? Sí, de repente, y bueno, y esto lo podemos procesar de una u otra forma con todo esto que estamos viviendo, ¿no? En la Ciudad de México, en esta conmemoración, como cambiarle el nombre al árbol de la noche triste, ¿no? Que de entrada eso es un gran mito de la conquista. Ni Bernal Díaz del Castillo, ni Cortés, ni López de Gómara mencionan que Cortés se sentó a llorar debajo de un árbol, ¿no? Esto viene de la segunda mitad del siglo XIX, de un escritor español, ¿no? Toda esta parte. También, y bueno, dicho esto, ¿no? ¿Por qué se llama el árbol de la noche triste? Porque Hernán Cortés, eso sí lo comenta el propio Bernal, las propias cartas de relación, Hernán Cortés se entristece al ver que faltan tantos compañeros, amigos, ¿no? De su ejército. ¿Por qué? Porque fue una masacre, perdieron, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, cerca de 800 hombres esa noche, más un número indeterminado de aliados indígenas. Y pues bueno, actualmente se piensa pues que fue noche triste y que como nosotros los mexicanos descendemos de los mexicas, únicamente descendemos de los indígenas, lo cual de entrada es una premisa pues errónea. ¿Por qué? Porque en el ejército de Hernán Cortés, reitero, había una gran cantidad de aliados indígenas. Los primeros aliados que él encuentra pues son los zempoaltecas, ¿no? De Cuautlevana, que era este cacique que describen como una persona obesa, ubicado en Zempoala y que también dominaba Quiahuistlan. Posteriormente, otros grandes aliados de Hernán Cortés serían los tlaxcaltecas, ¿no? Con sus 4 cabeceras principales, encabezados por Maxicatzin y Huehuexicotencatl, entre otros señores, ¿no? También se alían los huejotzingas y los cholultecas. Todos estos aliados, ¿no? Todos estos aliados, ¿acaso no también son indígenas? Ahí es donde de repente es un poco complicado este doble discurso, ¿no? ¿Acaso es Noche de la Victoria porque solamente ganaron los mexicas, porque son mesoamericanos? Y será también Noche de la Victoria para los tlaxcaltecas que fueron masacrados en esa ocasión. Ojo, también los tlaxcaltecas, ni Marina, fueron traidores. No fueron traidores, ¿por qué razón? Los tlaxcaltecas se encontraban en guerra en contra de la Triple Alianza, que estaba conformada por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, ¿no? Estaban en guerra. A pesar de que compartían idioma, a pesar de que compartían religión, incluso algunas formas de vida, ¿no? Tradiciones, alimentación, todo esto, estaban en guerra. No había forma que los tlaxcaltecas pudieran aliarse con los mexicas en ese momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También es sumamente importante lo siguiente. Si no hubiera sido por el apoyo indígena, ¿no? Por esta coalición hispano-indígena, no se hubiera podido concretar la conquista de Tenochtitlan y la derrota de la Triple Alianza. En todos los momentos de la crónica, de las cartas de relación, en la historia verdadera, la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y en muchos más relatos, ¿no? Se comenta siempre los números de los aliados indígenas, los cuales rebasaban, ¿no? En un más de un 200, 300% a lo que eran los españoles, que en realidad eran un puñado. Aquí llegaron cerca de 2,000 en total entre 1519 y 1521. Incluso por ahí llegaron hombres de Jamaica, del gobernador Francisco Garay, los cuales, pues de una u otra forma, Hernán Cortés logró convencer e integrar a su expedición. Entonces, eso es importante comentarlo, ¿no? Que el ejército, si le podemos llamar ejército, ¿no? Porque no era un ejército del rey, eso también es muy importante.
el monarca español, la monarquía española, ni el obispo Fonseca financiaron la expedición. Estos eran emprendedores, como le diríamos en la actualidad, emprendedores que ponían su dinero, su armamento, sus barcos, ¿no? Todo, sus posesiones a la disposición de la aventura de la empresa, y era una inversión, ¿no? Yo voy a poner mis 3 navíos y si se consuma esta conquista, pues ¿qué voy a tener yo? Voy a tener encomiendas, voy a tener trabajo, o sea, trabajadores que me van a dar su fruto de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto era un emprendimiento en el siglo XVI, ¿verdad? Que es mucho menos civilizado que el emprendimiento que podemos ver en la actualidad. También es importante comentar que no todos fueron españoles. Había también, por ejemplo, griegos, italianos, había vascos, había africanos, y uno de estos africanos, pues, ¿quién creen que era? Juan Garrido. Juan Garrido, este hombre que fundaría la mezquita de los perdón, la parroquia, la mezquita, la parroquia de los mártires, la ermita de los mártires, que se ubicaría justamente donde actualmente se encuentra el templo de San Hipólito, y que recuerda a todos aquellos hombres que cayeron el 30 de junio de 1520 durante la batalla de los Puentes, ¿no? Todo lo que, bueno, lo que actualmente conocemos como la Noche Triste, ¿no? Con el paso de los siglos se volvería el templo de San Hipólito. Pero este personaje, Juan Garrido, por ejemplo, su vida es fascinante. Él fue pregonero de la Ciudad de México. Él también fue el guardián del acueducto de Chapultepec. Por otro lado, también sabemos que él formó parte de la expedición de Hernán Cortés, que fue al Mar de Cortés y a Baja California, y que también encabezó un grupo de mineros de origen africano que fueron a Zacatula buscando vetas de oro y de plata. Por lo tanto, ¿no? Entonces, efectivamente, no fueron indígenas contra españoles solamente. O sea, no fue así. Había taínos, había africanos, mulatos, indígenas en ambos bandos. Fue un tema muchísimo más complejo de lo que generalmente se representa. José Luis, hemos estado desbrozando algunos de los mitos que rodean la conquista, este acontecimiento fundacional. Hemos visto, hemos repasado con Cristian muchos de los que rodean la figura de Hernán Cortés, pero también las figuras mexicas están empañadas por algunos de estos mitos. Precisamente Cuauhtémoc también tiene muchas de estas malinterpretaciones o mitos, por llamarlos de alguna manera. Uno tiene que ver precisamente con el papel que desempeñó en el momento de la caída de la ciudad, su supuesta entrega o cobardía. No sé si en tus exploraciones o investigaciones te has encontrado con algo que te resulte significativo. ¿Cuál es tu visión en particular sobre el papel del Tlatoani en el momento de la caída de la ciudad? Pues creo que los tlatoanis sí dan una pauta, porque cada uno de los 3 que estuvieron ahí tienen una personalidad completamente distinta. Moctezuma, pues bueno, es como la duda, y en los dibujos se nota un poco eso, esa personalidad de por una parte ser el tlatoani que creo que 17 años estuvo gobernando absolutamente, y ser bastante fuerte y al mismo tiempo medio vacilante, pero bueno, también le toca toda una serie de cosas para las que no estaba preparado. Y luego la segunda parte, como el Opus 2, no sé, el Cuitláhuac, pues tiene otra personalidad muy distinta. Sí hay una diferencia ahí importante que intenté yo hacer en el cómic. Ya con Cuauhtémoc, bueno, ya es como casi, además es un muchacho muy joven. Él de alguna manera es como el absoluto, sobre el que lleva las riendas todo la narración.
Me confundo un poco porque, bueno, yo estoy ya trabajando, dibujando el tercer capítulo, ¿no? ¿El Entonces, libro 3? el libro 3 exactamente, el 2 ya está terminado, ya lo entregué. Entonces, realmente el que está publicado es el libro 1, pero como tengo la cabeza en el libro 3, entonces ahí tengo ya las batallas y todo eso. Pero bueno, eso no es necesario hablar ahorita de eso porque el que está publicado es el libro 1, ¿no? Pero pensándolo como en todo este arco de historia, pues sí se toman eso. Solo se va a poder apreciar, creo yo, el arco de la historia ya completa hasta que esté completo todo el material, ¿no? Yo me he llevado una investigación de unos 20 años haciendo la historieta y por supuesto que al principio era muy poco clara, no tenía era una visión completamente naif, creo. Plagado también como estaba de todos los mitos fundacionales que siempre se repiten en las escuelas y en una enseñanza básica. Y, y ahora, conforme pasó el tiempo, pues ya fue cambiando un poco la La percepción. visión. Así es. Sí. Pues la conversación ha sido muy interesante, qué lástima que estemos limitados por el tiempo. ¿Qué les parece si antes de que cerremos esta conversación leemos algunas de las preguntas que han estado llegando a lo largo de estos minutos? Han sido muchas. Curiosamente, algunas han quedado respuestas conforme la conversación ha ido avanzando. Muchas tienen que ver con la Noche Triste, preguntan sobre este acontecimiento, preguntan por qué se le llama así, qué tanta veracidad tiene este acontecimiento. Entonces, bueno, esto ya lo hemos, ya ha quedado resuelto. Déjenme avanzar un poco más porque les preguntan también cuánto tiempo tardaron los españoles en expandirse en todo México. Me imagino que una vez que cayó la Ciudad de México, Tenochtitlan. Sí, bueno, o sea, para que los españoles dominaran todo lo que actualmente es el territorio nacional, pues les tomó siglos, ¿no? Les tomó siglos. Hubo una gran cantidad de rebeliones por parte de los indígenas. Por ejemplo, sabemos que algunos caciques nobles, al enterarse del suplicio que sufre Cuauhtémoc, que principalmente fue propiciado por el tesorero real Julián de Alderete, se amotinaron en contra de Cortés y que algunos pues fueron castigados, algunos fueron ejecutados y otros los pusieron en prisión. Pero a lo que voy es, todavía recordemos esta rebelión de los mayas en 1847, lo que se le conoce como la Guerra de Castas. Para aquellos que nos ven, imagínense que Victoriano Huerta, ya todavía en el siglo XX, Victoriano Huerta todavía andaba comandando el ejército federal y masacrando mayas en lo que era la península de Yucatán. Recordemos que todavía durante la guerra contra Estados Unidos, entre 1846 y 1848, los comanches, ¿no? Eran un grupo que era muy temido en el norte del país. Ellos estaban generando su propia economía a través del robo de ganado, a través de secuestros de personas, para luego venderlos, incluso el tráfico de armas entre ambos países. Entonces, todavía había grupos comanches que podían atacar y poner emboscadas a miembros del ejército federal o a personas propias, colonos de la parte norte de México, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, todavía para el siglo XX, ¿no? Se estaba luchando contra los mayas. Todavía había problemas en el norte, no en la franja norte, entre la frontera entre Estados Unidos y México, por el mismo tema. Recordemos la guerra del Mixtón, ¿no? En lo que fue Nueva Galicia. Estamos hablando de alrededor de 1542, si no me falla la memoria. Entonces, fue un proceso muy largo, se confunde el tema. La conquista de México no es el país, no es la entidad que conocemos como México, es Mexicco Tenochtitlan, como era Mexicco Tlatelolco, que eran los nombres de las ciudades, de los señoríos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero unas cifras para fijar esos elementos. Y Cortés llega, son 500, al momento de la caída de Tenochtitlán, con los hombres de
de Narváez más 2 otros barcos que pasaron del lado de Cortés, son como 1100, lo que es muy poco. A mediados del siglo, alrededor de 1550, ¿cuántos españoles hay en lo que es Nueva España? 3.000, entre 3.000 y 3.500. Y al final del siglo XVI, hay 6.000 españoles. Lo que significa que eso puede parecer extraño y raro, pero se hablaba náhuatl en México durante todo el siglo XVI. Y el español, el castellano, no se utilizaba. Se quedó un país indígena todo el siglo XVI. Solamente después, y hay una fecha clave que es 1572, que es el inicio de las prohibiciones en contra de los indígenas, prohibición de los idiomas nativos, lo que es absurdo, ¿no? Porque nadie hablaba español, pero eso son decisiones tomadas por Felipe II, etcétera, la Inquisición, etcétera, o sea, todo el proceso. Entonces hay una restricción de la dimensión indígena a partir de 1572. Pero así, en esas condiciones, 6.000 españoles a finales del siglo XVI. Lo que también cambia, estoy luchando para matizar un poco nuestra visión, que es absolutamente que la conquista es una parte de la historia hispánica, no tanto. Y se quedó indígena el país con caída de la población, pero se quedó indígena el país. La población inicial, Mesoamérica, que incluye hasta, vamos a decir, hasta Panamá, las cifras nos dan más o menos 25 millones. Y a mediados del siglo estaríamos a 17 millones. Hubo ya una baja, pero que se puede explicar básicamente por las enfermedades importadas y por elementos de destabilización social, etcétera. Pero 15 millones, vamos a decir 15 millones, y realmente la baja empieza después en la última tercera parte del siglo XVI, y al final, cuando hay 6.000 españoles, se dice que hay 1 millón de indígenas. Entonces, la caída de la población es de la tercera generación, no es el producto directo de vamos a decir, de unas matanzas que hubiera tenido lugar en el momento de la conquista. No, es mucho más tarde, es la tercera generación, hay un cambio, y básicamente fue por la diseminación de unas enfermedades, y yo considero personalmente que esa diseminación fue intencional, y alrededor del agua envenenaron, una parte de los españoles envenenaron las fuentes y comunales, las fuentes de los pueblos, y históricamente, bajo la protección de los franciscanos, de los dominicos, expulsaron a todos las órdenes mendicantes, y entonces finalmente eso expuso el agua, el consumo de agua a la contaminación, al veneno. Entonces eso fue un elemento de la caída de la población, pero al final del siglo XVI tenemos 1 millón de indígenas y 6.000 españoles, lo que significa que de toda manera el equilibrio es muy poco de semilla española, y un país que tiene su historia milenaria indígena. Entonces, creo que también eso es un elemento que nos obliga a cambiar un poco la perspectiva de la desaparición después de la conquista de todos los indígenas. No estoy explicando que no hubo
problemas con la presencia española, que hubo conflictos, hubo guerrillas y hasta guerras durante todo el siglo XVI. Hablamos del Mixtón, que fue Nueva Galicia, que fue una verdadera guerra, y pidieron a Alvarado, el autor de la masacre del Templo Mayor, de venir como encabezar la lucha en el Mixtón en 1541. Entonces, eso significa que hubo rebeliones, hubo resistencia indígena y que los españoles tuvieron que a veces hacer la guerra. Entonces, no digo que fue totalmente pacífico, pero lo que estoy explicando es que la presencia de 1.000, 2.000, 5.000 españoles no puede así de repente cambiar 25 siglos de cultura importante, desarrollada, etcétera, con un idioma que todo el mundo hablaba, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que es importante tener eso en mente. Eso matiza de manera un poco automática todo lo que se ha podido decir sobre la conquista como proceso de exterminación. Y hoy todavía hay 7 millones de nahua hablantes en México, hay 7 millones de otomí hablantes y hay 7, no solamente en México, pero hay también 7 millones de maya hablantes. Entonces, y 7 millones es una fuerza considerable, ¿no? Es una especie de país entero, ¿no? Entonces, no podemos tener en la mente la idea de una exterminación total. Hay que entender que México es el producto para mí es más el producto de 20 siglos, de 30 siglos de historia continua, donde la presencia indígena es sumamente importante, que un país que tiene 5 siglos de existencia. México tiene 30 siglos de existencia. Hay que entender eso. Me parece muy, muy importante lo que comenta Cristian y me gustaría que, aprovechar su comentario para cerrar esta conversación, pedirles también a Enrique y a José Luis que quisieran una valoración en este sentido también sobre cómo podemos hacer la lectura de este acontecimiento a la luz de estos 500 años transcurridos, cómo interpretar este acontecimiento tan significativo y qué tipo de lectura proponen para sí, quedarnos con él. Bueno, si quieres, José Luis, tú comienza. Pues creo que, como dice Eduardo Galeano, tenemos sangre indígena todos en América, unos en las manos y otros en la sangre, ¿no? Pero todos tenemos sangre indígena. Entonces creo que ese es el gran problema, que todo lo problematiza, porque al mismo tiempo que estamos viendo hacia un afuera imaginario, pues también somos nosotros parte de ese imaginario, y creo que eso lo problematiza todo y eso lo vuelve apasionante también. Bueno, pues sí. Enrique. Sí. Retomando lo que decía Cristian, no existe esta falsa idea de un genocidio cometido por los españoles. Eso es un sinsentido. ¿Por qué razón? Porque los españoles no iban a querer asesinar, no iban a querer eliminar a su mano de obra, ¿no? Recordemos que a los españoles pues se les dieron encomiendas y ellos, a cambio del trabajo, ¿no? Del trabajo de las personas que vivían en esta comunidad, en este terruño, ellos eran responsables pues de brindarles educación, de brindarles educación como evangelización, ¿verdad? Más que nada, porque en esos momentos no había ni educación, y cuidar de ellos, ¿no? Entonces sería, los españoles no buscaron exterminar a los mesoamericanos o a los indígenas de estas tierras. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién iba a trabajar sus tierras? Un hijo hidalgo, ¿no? Que era pues de la nobleza menor de lo que era España, la península ibérica, tenía prohibido trabajar con sus manos, ¿no? O sea, ser un constructor, ser un campesino. El hijo hidalgo no venía aquí a trabajar su propia tierra, no venía a construir iglesias. Ellos venían
a vivir, ¿no? A establecer un nuevo sistema feudal, como había sucedido en España y como seguía existiendo todavía, ¿no? Que a través de sus hazañas militares, obtener estos beneficios de la corona, obtener estos títulos, estas tierras, personas que trabajaran su propiedad y que ellos se dedicaran pues principalmente a lo que sabían que era la guerra, la administración de bienes, etc., ¿no? Entonces, entonces eso es muy importante. Este genocidio se da principalmente por las enfermedades, en las cuales los españoles pues no tenían ningún control. Esto es muy importante, ¿no? Así como muere Cuitláhuac, muere Maxicatzin, el güey Tlactuani, bueno, uno de los caciques más bien de Tlaxcala, ¿no? Entonces, le pegó a ambos bandos por igual, ¿no? Lo que fue la viruela, el güey Záhuatl, el Tepitón Záhuatl y los diferentes cocolistles que azotan esta tierra. Como reflexión final, bueno, yo me quedaría con, creo que es un momento de reflexionar y de conocer nuestra historia. Creo que es un momento de dejar detrás estos rencores añejos, ¿no? Que han cruzado incluso el océano y que se han transformado incluso en debates entre individuos ya de dos naciones o más naciones, ¿verdad? Si contemplamos toda Latinoamérica. Creo que es un momento, pues, no de ver quién fue más malo, ¿no? ¿Quién cometió más crímenes o quién fue más violento? Creo que más bien es una cuestión de reflexionar, de conocer y de sentirnos orgullosos de nuestra identidad como mexicanos. Que nuestra riqueza cultural no sería la misma si no se hubiera dado todo este proceso de mestizaje. Ojo, un mestizaje impuesto, donde no había alternativas, ¿verdad? Porque no había alternativas para muchísimos grupos indígenas. Sin embargo, como diría Jaime Torres Bodet, ese fue el doloroso nacimiento de México. Nos guste o no nos guste, y la guerra, los saqueos, todas estas expansiones militares que van desde los propios mexicas hasta el propio imperialismo español, pues así es la historia de la humanidad, ¿no? Los propios españoles fueron dominados por los árabes pues más de 6 siglos y así a través de los siglos, ¿no? Eso es con lo que yo me quedaría, que debemos de estar muy orgullosos de estas 3 raíces, la mediterránea, hispánica, la autóctona o indígena y la que casi nunca se menciona, que es la africana, por la gran cantidad de esclavos que fueron traídos a la Nueva España. Sí, y sí, para concluir, me gustaría decir, cuando hablamos de la conquista, pues hay una tendencia natural a hablar de los españoles, y en realidad no había unanimidad, tanto entre los españoles presentes en América, en México, como entre los españoles de la península. Y una fecha, 1565. Y a veces se presenta el episodio como una tentativa de toma de poder de los hijos de Cortés. Pero no fue así. La corona tomó la decisión en 1562 de mandar a los 3 hijos varones de Cortés, de mandarlos a la Nueva España para tomar el poder. Después de Cortés hubo unos virreyes. El primer virrey llegó en 1535 y finalmente muchos españoles de la península, de la corte y de la cercanía del rey pensaban que era imposible transformar el país en una sucursal de España. Entonces, el papel de los 3 hijos de Cortés es en 1500, llegan en 63, llegan esos 3 y con Martín, hijo de la mujer española, pero con el otro Martín, hijo de Malinche, y otro mestizo que es Luis, y llegan
con una decisión de la corona, tomar el poder. Entonces muere, como por milagro, muere el virrey en 64, y en este momento Martín Cortés no quiere tomar el poder. Y eso es un momento que nunca fue analizado. Entonces, los libros lo describen como un hijo de papá que quería tomar mucho y vivir en el lujo, etc. No, sí, posiblemente sí. Pero el problema de Martín, hijo de la esposa española, era que quería ser escritor, porque su papá siempre escribió, y cuando compartió 4 años con su papá, y durante esos 3 años su papá día y noche estaba escribiendo. Entonces él quiere ser escritor y poeta. Y rescaté, es algo poco conocido, varios poemas del hijo de Cortés, de Martín Cortés. Era su deseo. Entonces lo confieren un papel que es tomar el poder, y él no quiso tomar el poder. Entonces, por eso no se volvió independiente el México en este momento. Después, el bando que era para la colonización del país se impuso, y México finalmente se quedó como una dependencia colonial y con un virrey, etcétera, etcétera. Pero explico eso para decir que no estaba escrita la historia en este momento, la historia de México, porque hasta en la corona, en la corte, se pensaba que el país era un país de cultura indígena y que había que respetar eso. Y en 1565 se preparó todos los textos para imponer el náhuatl como idioma oficial. Entonces, eso es poco conocido, pero significa que cuando pronunciamos los españoles, ¿de qué españoles pensamos? No había unanimidad sobre la manera de tratar el descubrimiento de Cortés, y no se sabía exactamente cómo administrar un país que probablemente tenía más antigüedad que la propia España. Eso es mi comentario. Muchas gracias, Cristian. Ha sido Podríamos hablar toda la noche, es No, muy por supuesto. apasionante. Este tema nos da para mucho, mucho tiempo más. Es una pena, como decía hace un momento, que tengamos el límite del tiempo. Pero bueno, ha sido una conversación, ha sido apenas una probada sobre este tema que daría para tanto más. Pero bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Enrique, José Luis también, por haber participado en esta conversación tan interesante sobre los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. Muchas gracias también a nuestros amigos de Porrúa, Gonville, Bodega de Libros y Sanborns por haber hospedado esta conversación en sus distintas plataformas. Les recordamos que en cada una de ellas se encuentra un link a través del cual pueden comprar los libros de nuestros autores que nos acompañaron esta tarde. Por supuesto, también gracias a todas las personas que se conectaron. Excelente. Ahí está el libro de Enrique, también está La caída de Tenochtitlan de José Luis, y por supuesto Vida de Hernán Cortés, La espada y la pluma de Hernán Cortés. Son 2 tomos, es una biografía en 2 tomos. Uno se llama La espada, y que no es una arma de guerra, y el otro La pluma. Así es. Y también Cortés es escritor, es un autor de un bestseller increíble que fue la segunda carta de relación, que conoció 12 ediciones en 5 años. Entonces, de eso nació la envidia de Carlos V, la prohibición, lo que explica cómo Cortés no pudo firmar la historia verdadera. Eso lo cuenta el segundo tomo de mi libro. Si quieren conocer la historia completa, gracias por la invitación. No dejen de comprar su libro, y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan una buena tarde. A mis colegas y al artista que nos hace sentir el drama de
de la caída de Tenochtitlán, porque es un drama, es triste. Entonces, a mí me duele un poco quitar la palabra triste, porque es un momento triste, y de la tristeza nace el drama, y la obra de José Luis precisamente está en el corazón del drama. Es un drama humano importante, y de eso nace la obra artística. Entonces, felicidades, y felicito evidentemente a Enrique por sus novelas, y porque es un hombre que conoce muy bien el mundo prehispánico y es fascinante. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, felicidades a ambos y gracias. Buena tarde, finalmente, ¿no? Yo creo, si no, vamos a seguir por acá. Sí, no, muchas gracias. Yo tengo nada más que decir que después de ver Game of Thrones fue que dije aquí hay otra historia mucho más interesante que Game of Thrones, así que hay que terminar este libro. Sí, sí. Como dice Cristian, es un drama y había que llevarlo con imágenes, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Fue un placer.